la verdad es que yo, o sea, con todo lo que hemos conocido ya creo que no es oportuno opinar, al menos yo ya no me atrevo a decir nada, porque creo que es algo hay tanto que uno no sabe, digamos, y es un terreno tan privado que lo único que puedo decir es que, bueno, ella ha vuelto a trabajar, espero que su equipo la esté conteniendo, entiendo que tiene harta responsabilidad en el matinal. Entiendo que ha tenido también hartas reuniones con los ejecutivos de Canal 13 que han estado súper preocupados por ella, por asistirla, porque esté, digamos, de alguna u otra manera blindada ante cualquier situación. Hoy día los matinales son de una exposición enorme, de un desgaste, además son programas muy largos, de un cansancio físico y psicológico. Entonces yo tiendo a pensar que su equipo está con ella. Es lo que leo en Amaro también, en el resto de los panelistas. ¿Puedo opinar? Claudito, opine. ¿Sí? De ello. Sí, lo que pasa es que quiero hacerle contrapunto al José. Chiquillos, lo primero que quiero decir es que me extraña que la doctora Cordero, con todos los años de psiquiatría y los años de vida, que son los más importantes, caiga en este tipo de manipulaciones tan básicas, tan simples. ¿Por qué, Claudio? Porque todo lo que, mira, de partida, como te cuento, lo he hecho, no le contestaba las llamadas, hace mucho no hablaba con ella, justo la llamo en una oportunidad puntual a la doctora, le pido un par de datos, como si nada, y justo mira, ¿cuál es el corolario de la doctora Cordero? Por favor, víctima, Hernán Calderón Salinas, retire la demanda, que es lo mismo que está pidiendo ella. O sea, ahora comencemos a contactar a todos los amigos que tenemos en medios de comunicación para que comencemos a presionar a la víctima, para apretarla, para que retire la querella. Y ojo, que no es tan simple como eso. Da un sentido clínico a su opinión diciendo que el padre es parte de todos los trastornos que tiene el hijo. Lógicamente puede ser así. Entonces, con ese corolario deberíamos tener a todos los padres de los delincuentes también privados de libertad, tanto como los imputados. Deberíamos tener, por ejemplo, a la madre de Cizarro también privada de libertad por todos los trastornos psicológicos que causó su hijo para que fuera un delincuente. Claudio, lo que pasa es que lo que yo creo, y habiéndolo conversado con otra gente del entorno... Pero espera, vamos por parte, Claudio. Termine. Déjeme terminar mi idea. Entonces, en este sentido, si tú aplicas esa base de que los padres, que pueden tener razón clínica, son parte de la afectación psicológico-psiquiátrica que lleva una persona a delinquir, en definitiva eliminemos de nuestro ordenamiento jurídico todos los delitos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque los padres nunca van a poder denunciar a un hijo cuando son autores del delito de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque tú eres autor de lo que tu hijo está haciendo. Entonces no tiene una lógica jurídica, no tiene una lógica humana y no tiene una lógica moral lo que se plantea desde un punto de vista técnico por la doctora Cordero. Por eso que yo digo que suena muy coherente, pero si tú no lo analizas en el fondo, no tiene ninguna lógica para rematar pidiéndole a una víctima que retire una querella, porque lo que pasa es que yo creo que es padre de todo esto. Tiene una lógica a la luz de que yo creo que ella y otras personas manejan información que nosotros no manejamos y no tenemos por qué manejar. Yo no voy a decir nada más, pero yo creo que hay muchos datos respecto de lo que ocurrió ahí que si uno lo supiera en detalle, entendería de dónde vienen las palabras de la doctora y de otras amigas de Raquel Argandoña. Ahora, ojo, ahí te puedo agregar algo, José. No, la doctora ha hablado de ciertas situaciones con Hernán Hijo, no de ahora, no después del llamado de Raquel, desde hace años. Incluso ella cuenta un episodio en el cual le dice que le presten atención puntualmente a su hijo y le da una serie de detalles, y eso ya lo había contado antes. No es como que ahora se compró un cuento que le contó Raquel, o sea, de verdad que no. Pero les puedo hacer una consulta, y alguna de todas las situaciones que ustedes saben por detrás, que ni siquiera vamos a comentar ni nada, ¿podrán llegar a justificar la actitud que ha tenido el hijo, Hernán Calderón Argandoña? No, Claudio, a ver, pero es que te puedo decir ¿para qué intentamos justificar lo injustificable? A ver, sí, yo creo que yo creo que estamos mezclando dos cosas. Uno, yo creo que la doctora Cordero, para ella, esta familia no es desconocida. No lo ven desde la objetividad porque ellas les tocó viajar mucho, les tocó compartir, les tocó conversar. Las Indomables no fue que estuvieron 2 meses en los escenarios, fue mucho más. Entonces hay una relación. Entonces yo creo que ella habla desde la psiquiatra que conoce a la víctima y también que conoce al victimario, que conoce a Raquel, que conoce a la Kel Calderón. O sea, ella tiene un conocimiento que es mucho más profundo del que nosotros tenemos. Eso por un lado. Y por otro lado, Claudio, yo creo que es muy difícil analizar el hecho de Nano Calderón solamente como el delito que él cometió hace 3 semanas atrás. O sea, este era un personaje, era un adulto que hace mucho tiempo ya venía
haciendo pequeño, o sea, y lo analizamos en varias oportunidades. A la doctora Cordero también le tocó analizarlo, cuando se fue en contra de su madre, cuando se fue en contra de su hermana. O sea, por eso no es primera vez que él comete estas reacciones impulsivas, violentas. Entonces yo creo de que estamos hablando de alguien que realmente no estaba en su sano juicio. Entonces por eso yo creo que tiene que ver con el tema de que le dice a su padre: retira la demanda, retira la querella. Él está hablando a su padre, porque ¿qué padre va a querer que su hijo aprenda en la cárcel? Ninguno. Claro. Y finalmente yo creo que hay una responsabilidad de parte de los padres de haber llegado hasta este límite. Si por algo este chiquillo, este hombre, llevaba mucho tiempo pidiendo auxilio, pidiendo de que lo tomaran en cuenta, pidiendo quizás amor, quizás contención. Entonces, y eso es lo que han concordado todos los psiquiatras. Entonces, por eso yo creo que tiene que ver eso de pedirle que retire la querella. Yo encuentro terrible la historia completa. No logro dimensionar el dolor que debe sentir esa madre, ese padre, o sea, el padre que además querellante, que tendría la posibilidad de retirar la querella, pero que fue víctima además, que ve que está llevando a la justicia a su propio hijo. O sea, una cuestión terrible por donde se le pueda llegar a mirar. No me atrevería a hacer a recomendar. ¿Qué sabe uno? Ahora, ojo, que lo que no sabemos es importante que esté en la carpeta para que se haga justicia realmente, para que todos los antecedentes se evalúen bien, creo yo. Le pregunto ahora a Carlos Gutiérrez, que está muy atento en la conversación. Carlos, ¿es común que en casos como este, en donde un padre acusa a su hijo o una madre acusa a su hijo, en el caso entre familiares, se terminen retirando las querellas porque pasa algo, porque la persona lo piensa mejor, porque con el tiempo empiezan a enfriarse los ánimos y uno dice, chuta, es verdad, le puede costar la cárcel a mi hijo? ¿Cómo es el historial de este tipo de casos? En casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, muchas veces, creo yo, lamentablemente, las mujeres terminan no corroborando las denuncias. ¿Cómo lo ves tú? Así es, tal como tú lo dices, muchas veces se da mucho en violencia intrafamiliar que las personas lamentablemente retiran las denuncias, y ahí es donde el fiscal, al retirar la denuncia, no puede continuar con la persecución penal. En este caso, a lo mejor es una estrategia y finalmente vamos a llegar a eso, no lo sabemos. ¿Cuál es la gran diferencia acá? Es que el caso, hay un delito. Y un delito muy grave que es el parricidio. Y sí o sí van a tener que llegar a un juicio oral. Aunque el papá elimine o quite esta denuncia, van a tener que sí o sí, el fiscal tiene que seguir con la persecución penal porque es un delito gravísimo. La pena es muy alta, entonces seguramente sí o sí van a llegar a un juicio oral. A lo mejor en el juicio el papá va a decir, me caí, yo mismo me enterré el cuchillo, mi hijo no tiene nada que ver, a mí se me disparó la pistola, yo hice el daño y todo el resto yo no estaba lúcido y mentí. Puede pasar. Puede que es muy extraño, no podemos por supuesto ver el futuro, pero es una opción. Claudio, ¿qué pasa si Hernán Calderón se arrepiente? El padre se arrepiente, dice, no, la verdad, no, ya no quiero que vaya a la cárcel, voy a retirar la querella, mentí, como dice Carlos Gutiérrez, mentí, esto no pasó, yo estaba enseguecido y mentí, él no disparó, bueno, todo lo que describió Carlos. ¿Qué pasa ahí? Sí, no, ¿Qué pasa ahí con la justicia? De hecho lo comentamos, se los dije una vez porque en un principio podía haber sido que yo les dije, oiga, pónganse en la situación en Bambi World, donde Hernán Calderón padre dice que se cayó, que él se produjo y sin querer los cortes, que él se tropezó, que en definitiva los trajes es mentira, que los cuadros es mentira, que toda esta situación es mentira, que la asesora del hogar está mintiendo, que su pareja está mintiendo y que él va a retirar la querella porque es un mitómano consumado. Eventualmente el fiscal le puede decir, perfecto, citará a los otros testigos. Los otros testigos también tendrán que decir que están mintiendo. La señora Patricia, la pareja de Calderón padre, también va a tener que decir que está mintiendo, que está bajo el tipo de algún estupefaciente, alguna cosa que le impidió tener contexto de la realidad. Y lógicamente también la otra persona, la asesora del hogar que estaba ahí, los conserjes también van a tener que mentir. Y ahora no sé cómo van a poder arreglar el tema de la sangre. Tendrá que ser que cuando se caía, se tropezó con el cuchillo, se cortó él por sí solo, le salpicó su sangre a su hijo a la polera, porque están las pruebas físicas del video en el ascensor. A ver, pero entonces, ahí, Claudio, pero no lo llevas a la caricatura. Yo creo que el tema va más si se puede cambiar la figura de un parricidio frustrado a uno de violencia intrafamiliar.
Sí, la realidad de la milanesa es la siguiente. Si el padre retira su querella, lo más probable es que esto va a terminar en lesiones y va a terminar simplemente en lesiones en contexto de vida. Esa es la verdad. Porque lo único que puede sostener el dolo homicida, lo único que puede sostener es la declaración de la víctima. Y la víctima, en este caso, para todo el efecto legal, es el padre. Por lo tanto, si se retira el padre de esta ecuación, lo más probable es que esto termine simplemente en un delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Que no tiene pena de cárcel. Encuentro terrible que se esté pensando o que alguien públicamente pueda hacer un llamado a las víctimas a desistirse de alguna querella o alguna acción judicial por el solo hecho de existir algún vínculo familiar, por el hecho de existir algún vínculo emocional, por el hecho de existir algún tipo de vínculo afectivo. Lo encuentro terrible, porque de la misma forma podríamos llamar a una mujer que está siendo agredida por su marido, a que como lo ama y por sus hijos, mejor no lo haga y mejor no recurra a la justicia. Por lo tanto, encuentro que el llamado comunicacionalmente es muy nefasto. Es que es súper complicado hacer un análisis así cuando se trata del hijo, Claudio. A ver, yo entiendo tu postura, entiendo perfecta tu postura, pero también entiendo la postura de la doctora Cordero, porque ¿qué padre quiere que su hijo se revierta o se vaya por el buen camino cuando tú sabes que tu hijo lo que necesita es una terapia? Entonces sabes que esa terapia hoy día en las cárceles de Chile es imposible que él la reciba. Entonces en la cárcel él no se va a mejorar. Y quizás ahí tú tienes una responsabilidad como padre también. Yo ahí no eximo en ningún caso a la madre y el padre, porque este chico hace mucho tiempo que ya venía haciendo cosas que llamaban la atención. Y llama aún más la atención cómo esos padres no lo agarraron y lo llevaron a un psiquiatra, a un psicólogo antes. Es un hombre que nunca en la vida hizo una psiquiatra, ni siquiera una. ¿Cómo te explicas amenazar a tu madre de muerte, que la vas a ir a matar porque te mostró en un video, amenazarla de muerte y que nadie haya hecho nada? Entonces, por eso yo creo que es súper complicado cuando uno no conoce todos los antecedentes. ¿Carlos? Sí, yo quería volver un poquito al punto que estábamos conversando antes y preguntarle a Claudio, ¿qué pasa si esta persona, la víctima, retira todos los cargos y no hay nada? ¿Que él recibe alguna sanción? ¿Tiene que pagar algo? Porque recordemos que todos los chilenos pagamos el carabinero que estuvo cuidándolo en la casa, los gendarmes que estuvieron en la clínica, los que fueron el traslado para allá, para acá. ¿Hay algo? ¿Alguien paga eso o sale de todo el bolsillo de todos nosotros? Para serte muy sincero, simplemente no ocurre nada porque es muy extraño que el Ministerio Público, ante una denuncia falsa que sea investigado y que en definitiva la víctima se retracte, vaya a ejercer algún tipo de acción o el Consejo de Defensa del Estado. La verdad es que simplemente todos esos costos los asume el Estado con los juicios falsos, los policías, las horas, las HH que invirtió un policía en la protección de una persona derivada de un delito de denuncia falsa. Lógico. Y ojo que esto ocurre todos los días en tribunales. De 100 denuncias, por lo menos 80 mujeres se arrepienten de las denuncias. Por eso que yo pongo el énfasis en esto. Sí. Y ojo que una mujer con hijos ama a su familia y lo que menos quiere es ver a su marido preso, pero alguien tiene que protegerla, alguien tiene que salvarla, alguien tiene que salvar a este padre también de un hijo mal enrelado. Será responsabilidad de él o no, eso tiene que ver con otra área, con la psicología, psiquiatría, pero puntualmente con el derecho simplemente alguien tiene que proteger a este hombre. Y puntualmente a una familia. El Ministerio Público no puede decir, si Hernán Calderón padre se da vuelta y dice no, ya, bueno, no quiero. No puede decir como, bueno, pero esto es como obstrucción a la investigación, aquí están cambiando versiones, ¿no pasa por ahí tampoco? Sí, eventualmente el fiscal podría acusarlos y decirles que si comienzan a mentir respecto a sus declaraciones, podría formalizarlos incluso por obstrucción a la investigación, por mentir en juicio. Perfecto. Carlos Gutiérrez, como siempre, un gusto tenerte en nuestro programa. Lo mismo para Claudio Rojas. Gracias, Claudio.